Resulta que vamos a estudiar un poco del libro de Apocalipsis, y al estudiar Apocalipsis, ya ustedes saben, es profecías, algo de profecía, algo, mi esposa me dice, va a estudiar profecías. es que a veces, si usted no le pone atención, cuando uno termina el estudio, dice, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que estudiamos? Hoy vamos a tocar un texto. Esto quería hace tiempo compartirlo con ustedes, pero hasta hoy voy a poder hacerlo. Y hasta ahora, que hace mucho tengo esto que quería compartir. Pero resulta que es justo ahora cuando las cosas se están dando, y ahora es que yo voy a aprovechar de hablarles. Quiero hablarles acerca del río Éufrates y la caída de Babilonia mística. Resulta que hay muchos documentales. Usted va a encontrar documentales acerca de Israel, acerca de Roma, acerca de muchas cosas. Y hay información, hermanos, que no tiene nada que ver con el cumplimiento exacto de la profecía. Esta mañana abro, porque en YouTube, de paso les digo, entre paréntesis, he abierto mi canal de YouTube. Tengo ya ahora mi canal de YouTube y estoy grabando de textos, temas difíciles. Entonces estoy grabando, esa es mi temática, de eso voy a estar grabando. Así que he grabado solo como 4 o 5 temas, nada más. Ustedes me van a encontrar por Osmin Hernández, así, pero descubrí que voy a cambiar eso porque hay muchos Osmin Hernández que tienen también su canal de YouTube. Entonces, pero aún así lo van a encontrar. Entonces, les decía que abro y veo que hay un documental corto de el río Éufrates. Y entonces digo, a ver, ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice este personaje? Y voy encontrando justamente esto que les estoy diciendo. Muchas de las profecías en el mundo evangélico están pensando que se van a cumplir literalmente con Jerusalén, con los judíos. Por ejemplo, cuando la gente lee y Israel será salvo, ¿de qué Israel está hablando? ¿De estos israelitas allá en Jerusalén? No. Entonces, mi esposa el otro día ha estado interesada también en esos documentales y me dice, va a haber una gran batalla, el Armagedón. Ese va a ser el próximo tema que vamos a estudiar en otra ocasión que yo voy a venir acá. Pero hoy vamos a hablar del Éufrates y la caída de Babilonia mística. Y este señor decía esta mañana, es el cumplimiento de la profecía, porque el río Éufrates se está secando, literalmente se está secando, y la gente de Turquía y no sé qué otros lugares están preocupados porque quién sabe que les vaya a llegar agua, porque los que están más al norte, qué sé yo, hablando del secamiento del río Éufrates. Ustedes notan que en el texto que leímos, que leyó nuestro hermano Javier, del capítulo 16, verso 12, dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y decía este personaje, posiblemente los reyes del oriente, sea Rusia, sea China, Corea del Norte. Dice él, posiblemente. En profecía usted tiene que estar seguro de sí o no. O sea, si usted predica de la Biblia, usted tiene que estar seguro de si es o no es. Y hay asuntos muy, especialmente en el Apocalipsis, simbólicos. Y no vamos a aplicar que esto es simbólico y esto es literal. Hay algunas cosas que sí, pero hermano,
cuando usted entra en la profecía, como en este caso, esto es profecía. ¿Qué río es el río Éufrates? ¿Qué es el río Éufrates? Bueno, ¿cómo dice? Ok, agua es gente, pero el Éufrates, aunque es agua, tiene otra connotación abarcante que tiene que ver también con gente. Ahora fíjense, en la predicación del mensaje del tercer ángel, vamos a empezar allí. Y vayan a su Biblia, porque es la manera. Apocalipsis 14, versos 9 al 12. Lo voy a leer porque quiero que ustedes estén enterados de una Babilonia. Nosotros sabemos que existió Babilonia en el pasado, año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Y que cayó en el año 539. Bien, pero en Apocalipsis 14, 9 al 12, dice la Biblia: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Este mensaje es el mensaje del tercer ángel, el que promueve, declara la caída de ¿quién? La caída de Babilonia. Pero entonces, esto no lo vamos a aplicar literalmente, porque Babilonia no solo cayó, sino que desapareció. Ahora estamos hablando de otra ¿qué? De otra Babilonia, en la mística. Digamos, usted dijo espiritual, está bien. Babilonia mística quiere decir el misterio, la que está allí, donde quiera que usted vaya y haya confusión religiosa. Es esa Babilonia. Allí es donde está. Entonces, acompañado este mensaje por el poder especial del Espíritu Santo, en este tiempo que esperamos la lluvia tardía, por causa de la lluvia tardía, hermanos, la lluvia tardía, este mensaje va a desenmascarar. ¿Qué va a desenmascarar? A la Babilonia, por supuesto. Porque ahora mismo mucha gente está en Babilonia. Mucha gente está metida en Babilonia y no sale de Babilonia porque no sabe que está en Babilonia. ¿Entienden el punto? Aún dentro de nosotros que conocemos este evangelio, este mensaje, muchos tenemos algún pie metido, ¿dónde? En Babilonia. Pero el Señor en Apocalipsis 18, 1 al 4, está haciendo un llamado. Vayan un poquito más adelante. 18, 1 al 4, quizás por el tiempo no pensaba leer, pero quiero leer los versículos 1 al 3, porque presenta allí a esta Babilonia apoyada por los reyes de la tierra. Fíjense bien, voy a leer solamente el versículo 3 y 4. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las gentes, oiga eso. Y los reyes de la tierra, póngale cuidado a esta parte, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. En otras palabras, tienen alianza con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Ahora el 4 es el llamado. El versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Es porque dentro de Babilonia hay mucho pueblo. Hay mucho pueblo. Hay mucha gente que está allí, sincera, que aman a Dios, que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios, que de verdad quieren entrar en la tierra nueva. La predicación de este mensaje, hermanos, la predicación de este mensaje enfurece al diablo. El diablo actúa mediante la Babilonia mística, apoyada por los reyes de la tierra. Tengo agua ahí, tengo agua ahí adelante. Una vez que se retire la gracia divina de sobre este mundo, las plagas van a comenzar a caer. Permítanme, por favor. Entonces, las plagas no serán universales, pero tomarán en conjunto y abarcarán el mundo. Y ese será el castigo sobre la gran Babilonia. No escaparán. No escaparán. No habrá escapatoria para el mundo rebelde. Entonces, los impíos recibirán el justo castigo. Cuando digo justo castigo, no solo digo el castigo, sino justo castigo, porque van a recibir conforme a sus obras. Y esa es una de las cosas, una de las palabras que yo siempre estoy tratando de poner en la mente de aquellos a quienes les predico el Evangelio, porque hay mucha gente que no entiende esto. Y por eso es que dice que van al infierno y que se van a quemar por un montón de tiempo, porque no entienden lo que significa conforme a sus obras. Por otro lado, solo hay salvación en el monte de Sión. En el monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? El monte de Sión es el pueblo de Dios. Así que donde quiera que hay pueblo de Dios, está el monte de Sión. Está el monte, y hay salvación, y hay presencia de Dios. Hay tres citas, les voy a dar una. Hebreos capítulo 12, 22. Está Isaías 46, 13 y Jeremías 31, 6. Pero vamos a leer Hebreos 12, 22, y es que estoy mirando el tiempo. Hebreos 12, 22. Miren cómo dice: mas os habéis llegado al monte de ¿qué? Usted se ha llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Así como hay una ciudad, porque a Babilonia también se le llama ciudad, que aparece en el Apocalipsis, esa ciudad que va a caer. Pero hay una ciudad a la cual usted ha venido, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Hay algunos términos que se usan como sinónimos y aparece. Ayer me llegaron 2 o 3 preguntas, una de El Salvador, una de Costa Rica. Bueno, la del Salvador era: el santuario y el tabernáculo, ¿es lo mismo? Les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo el tabernáculo que el santuario? ¿Cuántos dicen que sí?
Usted dice que sí. ¿Cuántos dicen que no? ¿Ven? Que no es, parece sencillo eso. Y me lo preguntó un pastor. Pero en verdad, cuando yo vi la pregunta, dije, tengo que estar bien seguro. Lo que yo tengo que hacer es buscar en la palabra de Dios para dar la respuesta. Y ahí está. La respuesta es la misma cosa. Santuario y tabernáculo es la misma cosa. La misma cosa. La forma de expresar. Usted es templo, es otra palabra. Usted es santuario, usted es otra palabra. Usted es tabernáculo. Cuando Cristo vino aquí, vino a tabernaculizar, es la palabra. Estuvo aquí porque Dios quería estar con su pueblo. Ahora entonces, aquí dije ya, usted es, o sea, este es el pueblo de Dios. Y aquí hay salvación, porque Cristo está aquí. La iglesia es el medio, dice el espíritu de profecía, escogido por Dios. No que por la iglesia salva, no. Es el medio para llegar a un fin. Entonces Jerusalén es llamada Monte de Sión, pues estaba levantada sobre el monte escogido. Mientras Dios permaneció con su gracia, esa gracia protectora sobre el pueblo en la antigüedad, en la medida en que ellos eran fieles, allí había salvación. Y Cristo lo dijo. ¿De dónde viene la salvación? No viene de los judíos. ¿Se acuerdan ustedes de esa expresión a la samaritana? Cuando la samaritana se encuentra, y ya ustedes conocen la historia para no desviarme. Y la salvación viene de los judíos. Era porque ellos tenían el mensaje. Allí había salvación y había protección. Entonces, donde Dios está con su pueblo hoy, allí está el monte de Sión. Por consiguiente, el monte de Sión está en todo el mundo. En todo el mundo. El monte de Sión está en todo el mundo. Ahora, voy a ir entrando en otro detalle. Así como Elías, después de desenmascarar a los profetas de Baal y les dio muerte, no solo los desenmascaró, los mató. Ni pensar toda esa matanza que tuvo que hacer este profeta. No sé si le ayudaron, pero sí, de verdad, usted sabe lo que significa matar 700 hombres. Solo piense un momento. Y el coraje que había que tener para quitarle la vida a esta gente. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que eso pasó. Les dio muerte. Fue a su vez amenazado de muerte por Jezabel, la reina, y se sintió desanimado, y entonces se le vino abajo, se deprimió, se le bajó la presión, y entonces fue a huir, fue a esconderse. Tremendo. Ahora, hermanos, el remanente se preguntará, estoy hablando ahora del remanente. Si nosotros desenmascaramos por la predicación del Evangelio a Babilonia, muchos se van a decir después, bueno, somos nosotros los que hemos precipitado la persecución, porque al fin y al cabo, ¿por qué no hay persecución? Porque no estamos en realidad predicando con todo lo que debiéramos predicar, por eso todavía no hay persecución. Pero si usted comienza a predicar con ese ánimo y predica a una misma familia, bueno, a mí me pasó. Vengo de una familia muy católica, y cuando comencé a predicarles a mi familia,
Yo les he contado a ustedes mi testimonio, que mi abuela me echó de su casa y me dijo: tú has sido los ojos de mi cara y yo te adoctriné y ahora tú quieres venir a adoctrinarme a mí. ¿Ah? Entonces, podría venir esa pregunta: ¿somos nosotros los que hemos precipitado la persecución por revelar ante el mundo los pecados de Babilonia? Porque hay que revelar al mundo, eso es lo que pasa. Hoy en día, hermanos, dentro de este gran poder, el catolicismo, hay algunos hombres ahí que repugnan. Hay uno que se llama Luis Toro y que él cree y se burla de los que predicamos el Evangelio. Pero por ahí ha aparecido otro que es un charlatán y un payaso. Hay otro, por cierto, es en México, son dos ahí en México. Uno de ellos anda hasta con pistola, sacerdote pistolero, y otro es un payaso. Todas sus presentaciones, puros chistes le cuenta a la gente, puras payasadas. Hermano, eso no es. Por eso nosotros lo que tenemos, este mensaje, tenemos que proclamar. Si usted predica de la segunda venida, predíquelo, hermano. Si dice: yo no tengo otro tema, predique ese tema, predíquelo. Predíquelo. ¿Usted cree que todo el mundo lo sabe? No. Cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle, ahora yo les voy a leer esta cita: Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 667. Cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiéramos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Eso dirán muchos. O sea, si yo hubiera pensado que iba a ocasionar eso, mejor me hubiera cerrado la boca. Si hubiéramos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. El entusiasmo que los animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. No habrá, una vez, hermanos, que esto vaya adelante y el Espíritu de Dios comience a obrar en la vida dispuesta, el Espíritu de Dios no le va a dar chance de retroceder. No, ya no dije nada. Usted no tendrá por qué retractarse. Usted tiene que seguir adelante. Conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios quedan nuevamente perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis, pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo. Y aunque siguen las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas. A medida que vaya predicando y tome el valor y sienta que es el tiempo, porque es el tiempo, hermanos, es el tiempo, entonces el valor lo va a tener, seguir adelante, no importa lo que le quieran hacer, va a sufrir. De acuerdo a los relatos del Espíritu de Profecía, algunos van a haber muertos. Van a haber muertos, claro que sí. ¿Recuerdan ustedes la profecía de Apocalipsis? Las almas delante del altar claman: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es: espera, hay algunos que todavía faltan. Es porque la persecución allá, aquella que terminó en 1798,
queda pendiente. Está pendiente. Porque esa bestia se está curando. No se ha curado del todo. Yo había pensado así, pero no. De acuerdo a los últimos estudios, no. Esa herida no se ha terminado de curar. Porque cuando se cure, va a tener a su disposición otra vez el poder civil, que es con lo que persiguió al mundo en su tiempo. Entonces, el Israel literal fue librado. A ver, voy a presentarles de nuevo a Elías. Así como Elías fue protegido por Dios, y así como los 3 hebreos fueron librados del horno de fuego, y así como Daniel fue librado de la boca de los leones, ¿qué va a hacer Dios? El pueblo de Dios también será librado. Usted tiene que confiar en eso. Usted tiene que confiar en eso, hermano. Y yo tengo que confiar en eso. Pero el problema es que puede ser que en un momento sí estaba confiando, pero cuando no veo ¿dónde está Dios? Dios está allí mismo. Y va a estar allí. El Israel, les decía, el Israel literal fue librado. El secamiento, fíjense, ahora vamos a ir entendiendo. El secamiento del Éufrates trajo como resultado la caída de ¿qué? Ok, vamos ahí para entender. Apocalipsis 16:12, tenemos que entender lo que pasó allá, lo que sucedió allá en el pasado. En aquel tiempo no habían aviones, helicópteros que pudieran venir y aterrizar allí. El río Éufrates era una dificultad para los reyes que querían apoderarse de Babilonia. ¿Quiénes eran? Ciro y Darío. Pusieron una compuerta. No voy a dar detalles porque solo me interesa algo de aquí. El río cruzaba diagonal por Babilonia. Tenían agua, tenían comida, tenían todo, así que no había ningún problema. Pero entonces los reyes Ciro y Darío cerraron el río, quedó en seco, se metieron, las puertas estaban abiertas, justo la noche en que Belsasar estaba llevando a cabo una orgía con todos sus sátrapas, ¿verdad? Príncipes y todo. Imagínense la cantidad de gente que había allí y bebiendo en los utensilios del santuario de Dios que estaban ahora en el templo del dios de los babilonios, Marduk. Ahora entonces es el momento cuando en esa pared blanca aparece la mano Mene, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto. Entonces el Israel de ese momento, o sea, los reyes del oriente, en este caso, se metieron. Los reyes del oriente entraron y el pueblo de Dios fue librado. Usted va a decir, ¿cómo? Claro, ¿recuerdan ustedes el decreto de Darío para que regresaran a Jerusalén? Sí. Y luego Ciro. Entonces, llegó la liberación para el pueblo de Dios. El Israel espiritual de hoy es el pueblo de Dios. Ya lo dije y lo repito. Todo aquel que tiene la fe de Dios, la fe de Abraham, y es justificado en aquel en quien Abraham fue justificado, es a saber, en Cristo, es un verdadero israelita. Gálatas capítulo 3, verso 7, Romanos 4, 16, Romanos 9, 6. No voy a leerlo. Por eso toda aplicación de esta profecía al Medio Oriente
judíos, palestinos, árabes, Turquía o Rusia, está en contra de la interpretación cristocéntrica del mensaje de esta época. Mi esposa me decía, venga, vea este documental, aquí dice dónde se va a librar la batalla del Armagedón. Yo aproveché para explicarle a mi esposa, le digo, mira, el mundo evangélico está equivocado. Ellos piensan que allá en Megiddo, en ese lugar, va a haber esa batalla. Y ellos están predicando a la gente que viene ese momento, esa gran batalla allá. No es así. Las cosas no van por ahí. La escritura en la pared por la mano celestial en aquella noche de orgía de Belsasar denunció la caída de Babilonia. Allí Daniel vino y le dijo, eso quiere decir que Babilonia terminó. Babilonia terminó. Así que, por eso Daniel, cuando el rey le dijo, mira, te voy a poner un collar de ¿qué? De oro, te voy a hacer muchos regalos. ¿Qué le dijo Daniel al rey? Guárdese sus regalos, le dijo. Miren ustedes, guárdese sus regalos. ¿Se imaginan el valor? Guárdese sus regalos, porque lo que allí dice es que aquí llegó el fin de Babilonia. ¿Terminó Babilonia? Entonces, hermanos, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 anuncia la caída de Babilonia mística. El mensaje del tercer ángel, acompañado por el derramamiento de la lluvia tardía, anuncia la caída total de Babilonia. El segundo la anuncia y el tercero muestra la caída total de esa Babilonia. Y así como Daniel fue llamado a explicar la escritura en la pared, el pueblo de Dios, el remanente, usted y yo, somos llamados, somos invitados, ¿para qué? Primero, para salir de Babilonia. Salir de Babilonia. Mucha gente está invitada a salir de Babilonia, pero también a denunciar sus pecados y a decir, ¿ha caído? Ha caído Babilonia. Cuando se haya terminado de dar el tercer mensaje angélico, Babilonia caerá definitivamente. Va a caer. Entonces, ¿qué representa el secamiento del río Éufrates? Yo le comentaba a mi esposa, entonces conversando, ¿verdad? Del asunto. Dice, no, pero puede ser que sí se seque para que los militares, ¿verdad? De Rusia y qué sé yo, tengan que pasar. Le digo, hoy no es como en aquel tiempo. Ahora hay aviones, hay misiles, hay helicópteros. Un río no detiene a nadie. A ver, ni siquiera el océano Atlántico detiene a los Estados Unidos. ¿Lo va a detener un río? No. Por eso no está hablando de ese río que está allá en la Mesopotamia y que surte de agua en muchos lugares. Evidentemente, hermanos, este hecho tiene relación con la caída de Babilonia. Apocalipsis 17:1. Volvemos a Apocalipsis 17:1, 17:5. Dice allí, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, oiga eso, la cual está sentada sobre muchas. Te voy a mostrar que ahora sí le tocó, ahora le tocó. Verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado
de sus maldades. No es que no las ha visto, es que todo a su tiempo, ¿no es cierto? Todo a su tiempo. Y luego el versículo 15, allí dice, ¿dónde están? Y los mercaderes, vamos a ver. Y él me dice, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Así que la antigua Babilonia estaba a orillas del río, y tenía Éufrates, el cual de allí dependía la vida de los babilonios. La ramera, por su parte, está sentada sobre las naciones y su fuerza depende del poder que le dan los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 12 y 13. Ahí está. Estos versículos es importante conocerlos porque ahí habla de los reyes de la tierra. El Éufrates del Apocalipsis es entonces la alianza política. Escuche bien, el Éufrates de Apocalipsis es una alianza política y religiosa que le da poder a la Babilonia mística. Los reinos le dan poder a la bestia para ir en contra del pueblo de Dios. Por eso es que habla de los reyes de la tierra, la apoyan. Y hay fornicación entre la Babilonia mística y los reyes de la tierra, los pueblos que comercian con ella. La apoyan en sus planes, la apoyan en sus propósitos. El pueblo de Dios tiene por delante entonces una cita con la muerte. El pueblo de Dios. Cuando usted lee el conflicto de los siglos, usted va a encontrar que llega el momento en que se da decreto de ¿qué? Decreto de muerte. El decreto de muerte se dará. Nota que esto que estoy diciendo es un enfoque diferente, pero presentando es porque la Biblia tiene diferentes maneras de llevarnos a un mismo fin. Mismo fin. Una vez que el sábado, que vamos a entrar en esto, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y la autoridad religiosa y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y además a la ley del Estado. Se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. Aún van a autorizar a que cualquiera tome acción. Entonces, hermanos, en un sentido, la herida de muerte del papado no será completamente curada hasta que los poderes de la tierra que menciona el Apocalipsis, o sea, los 10 reinos que habla Apocalipsis, le den su poder y apoyo por una hora. Ahí hay un texto en la Biblia que habla de eso, que estos reyes reciben poder. Apocalipsis 17, 16 y 17, se les da poder por una hora. ¿Cuánto tiempo sería eso? Son 15 días. Estuve sacando cuenta porque digo, no, tengo que... De repente alguien quiere saber cuánto es una hora profética. Una hora profética son 15 días. 15 días. Porque el mes
El mes bíblico tiene 30 días, 360 días, un año. Entonces divídalo entre 24 horas que tiene el día. Y ahí le da. Ok, entonces voy a la parte final. Así que el que se me estaba durmiendo, despierte. El que se me estaba durmiendo, despierte, porque hoy ahora sí voy a ir para terminar. Entonces, ¿qué es el Éufrates? Les dije, porque para que ustedes... ¿Qué es el Éufrates? Miren, en palabras sencillas, es una alianza entre la Iglesia Católica y los reyes de la tierra. Ecumenismo. Ecumenismo. Ahí no solamente la Iglesia Católica, sino todos esos gremios religiosos que no quieren aceptar, obedecer al Señor, entonces unidos a la Iglesia Católica, pero también el poder civil. El poder civil. Ahora sí, la herida estará totalmente sanada. Estará totalmente sanada. Entonces, ahora ya saben lo que es el Éufrates. Ahora, ¿qué es el secamiento? Que es la parte última que vamos a mirar. Entonces, el retiro del apoyo de los reinos a la bestia es el secamiento del río Éufrates. Eso es. Cuando los reyes de la tierra le retiren el apoyo a la bestia, que es la misma cosa que hablar de Babilonia mística. La Babilonia mística queda indefensa y cae. Y así como la antigua Babilonia quedó indefensa cuando el Éufrates fue secado y por el río seco y las puertas interiores abiertas entraron los reyes del oriente y tomaron la ciudad, la Babilonia mística no puede hacer mucho sin el apoyo de los reyes de la tierra. Entonces, aquí quiero en mi mensaje hacer una diferencia. Reyes de la tierra y reyes del oriente son diferentes. Cuando se habla de la entrada de los reyes del oriente, ahora lo vamos a ver. Cuando se habla de los reyes de la tierra, son los hombres que le han dado el apoyo a la Babilonia mística. ¿Me expliqué? Bien, entonces los reyes del oriente y la liberación del pueblo de Dios, que es la parte donde tenemos que aterrizar esta mañana. Así que la Babilonia mística, con el retiro de las naciones que la apoyan, eso es el secamiento del río Éufrates, queda a merced de los reyes del oriente, que todavía no he dicho quiénes son estos. ¿Quiénes son? Porque los reyes del oriente harán su entrada y rescatarán a los fieles amenazados de muerte. Entonces, ¿quiénes son estos reyes? En Apocalipsis 7:2, la expresión dice del sol, un ángel, desde el lado del sol naciente o de donde sale el sol. Ahí aparece un ángel. Eso significa del cielo, hermanos. El Señor Jesús vendrá del lado oriente, de acuerdo a la Biblia. El Orión, del cielo. Así que, y exactamente lo mismo sucede con Apocalipsis 16:12. ¿Por qué no leemos entonces, ya que estamos terminando aquí, 16:12 del texto? Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente. Los reyes del oriente o del sol naciente son expresiones sinónimas. Son los reyes que vienen del cielo a rescatar a los fieles que están en Babilonia o amenazados por Babilonia.
o que Babilonia desea destruir, y a la vez viene a dar el castigo a Babilonia. Además, cuando en Apocalipsis 16:12 se menciona a los reyes del oriente, se hace contraste con el versículo 14 que habla de los reyes de la tierra. Hay un contraste: reyes del oriente, reyes del oriente, reyes de la tierra. No son lo mismo. Los reyes de la tierra son los que le quitan el apoyo a Babilonia. Los reyes del oriente son los que vienen en rescate. Ese es Cristo Jesús, que viene con sus ángeles. Es allá donde nos lleva el mensaje. Cristo, por otro lado, entonces los reyes del oriente no son los reyes de la tierra. Dije, Cristo, por otro lado, dirige los ejércitos del cielo que guerrearán y destruirán a los reyes de la tierra. Esa es la cosa. Los reyes del cielo destruyen a los reyes de la tierra. Vayamos, los últimos versículos que vamos a estar leyendo de Apocalipsis 19, versículos 19. Y vi 19, Apocalipsis. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, vea, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ahí está la guerra. Pero muchos están pensando en que el Armagedón es allá, en ese lugar. Por eso, en la próxima vamos a hablar propiamente de lo que es el Armagedón, ¿verdad? Así que, y Apocalipsis 17:14, entonces, dice: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué va a hacer? Los vencerá, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey. Ahí está, el Rey de los Reyes. El Rey de los Reyes. A esa pelea. Entonces, hermanos, decididamente, los reyes del oriente no pueden ser confundidos como poderes humanos. ¿Está claro? Concluyo. Así como el río Éufrates, para que quede entendido el mensaje, se secó para dar lugar a la caída de Babilonia, y Ciro es símbolo de Cristo, ¿sabían? De paso, Ciro quiere decir sol, y sol, solo Cristo es representado con el sol. Entonces, Ciro era símbolo de Cristo. Y Ciro, el nombre de Ciro fue escrito 150 años antes de que Ciro naciera. Entonces, Ciro libró al pueblo de Dios. El secamiento del Éufrates simbólico prepara el camino para Cristo y sus ángeles. Los ángeles son fieles príncipes de Cristo, el Rey de Gloria. Él viene a esta tierra. Gloria a Dios. Él viene a esta tierra. Él destruye a Babilonia mística y rescata a su pueblo que iba a ser destruido y eliminado de sobre la tierra. Así que lo que Ciro hizo en Israel literal, es lo que Cristo va a realizar por su iglesia, por su pueblo, por sus escogidos en este final del tiempo. ¿Cuántos queremos encontrarnos cuando Cristo venga? Pero encontrarnos para que Él nos rescate. Si hemos descansado, pues de ahí nos va a rescatar de la muerte, ¿verdad? Y nos resucitará. Pero a algunos literalmente los sacará y los liberará. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.